Ok. ¿Me pueden decir si se oye y si ven el pizarrón, por favor? Sí, maestra, sí se ve Sí, el maestra, pizarrón. le escucho. Sí se ve, maestra, sí se ve. Ok. El tema de esta semana es semejanza y congruencia, ¿vale? ¿En qué? En los triángulos, ¿vale? Seguimos con triángulos. No vamos a cambiar ahorita de figura geométrica. Todo este bloque va a ser de triángulos. Dice semejanza y congruencia y en el pizarrón les dibujé son dos triángulos, ¿vale? En esos tenemos cuatro ángulos. El ángulo A, el ángulo B, ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo D. ¿Sale? En medio de esos ángulos se forman ángulos externos. Recuerden que en la clase pasada vimos los ángulos internos. Los ángulos internos son, como el nombre lo indica, todos los ángulos que voy a cruzar, que se encuentran dentro de mi triángulo. Este, 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 este y este. Recuerden que como son triángulos, tienen tres características importantes. El primero, van a contar con tres vértices, ¿vale? Tengo uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Sale? Por lo tanto, si se forman tres vértices, van a tener tres lados, ¿vale? Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Al formarse tres vértices y formar tres lados, por ende, van a tener que formar tres ángulos internos, los cuales las características principales de esos triángulos internos es que la sumatoria de esos ángulos internos me va a dar siempre 180 grados. O sea, este ángulo y este ángulo sumados me tienen que dar 180. Y este ángulo y este ángulo y este ángulo sumados me tienen que dar 180. ¿Vale? Esas eran las características principales de mis triángulos. Y de ahí voy a partir para empezar el tema semejanza y congruencia. Pero antes, vamos a retroalimentar o a tomar un poquito en cuenta lo que vimos en sesiones anteriores, ¿vale? En este caso, ya sé que mi triángulo debe de tener ángulos internos, pero también sé que debe de tener ángulos externos. Y si me doy cuenta, los ángulos que me está marcando este ejercicio están fuera de mi triángulo, no adentro. Ángulo externo A, ángulo externo B, ángulo externo C y ángulo externo D, ¿vale? Pero entre estos dos triángulos también se están formando ángulos, ¿vale? Y lo que me dice es que el ángulo que se forma entre este y este segmento de recta vale 90 grados. Por ende, si yo sigo lo que vimos en clases anteriores y me doy cuenta que el ángulo que tengo enfrente del ángulo que mide 90 grados está opuesto al vértice. Voy a marcar los vértices. Aquí tengo un vértice, aquí tengo otro, aquí tengo otro, tengo otro y aquí tengo otro. ¿Vale? Este vértice me está dividiendo este ángulo y este ángulo. Este ángulo vale 90, pero si me doy cuenta, el ángulo que está acá al lado, mire, está enfrente de mi ángulo principal, o sea, quiere decir que está opuesto al vértice y que además la abertura debería ser de lo mismo. Entonces, este ángulo de aquí va a medir también 90 grados, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto medirá el ángulo B y el ángulo C. ¿Y cuánto medirá el ángulo A, perdón, y el ángulo C? ¿Y cuánto medirá el ángulo B y el ángulo D? O sea, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. ¿Cuánto valerán? Partiendo de que el ángulo del centro vale 90 grados. ¿Alguien? Valencia.
Ok. Voy a imaginar que aquí tengo este ángulo, ¿vale? Ese ángulo, aquí está su vértice. ¿Qué valor tendría que tener? Según las características de los ángulos, ¿cuántos grados mide ese ángulo rojo? ¿Qué tipo de ángulo es y cuántos grados mide? ¿No? ¿No se acuerdan? El ángulo llano, ¿cuántos grados debe de medir? 180. 180. ¿Vale? Entonces, el ángulo que tengo aquí, mire eso, 180 grados. Quedamos que el ángulo llano, como mide 180 grados, quiere decir que es la media vuelta de mi círculo. Es una media vuelta. Si yo completo 180 hacia abajo, tengo otra media vuelta para tener 360 grados, ¿vale? Si hasta aquí estos dos ángulos unidos miden 90, entonces a la mitad, ¿cuánto tendría que valer este ángulo? Este ángulo, y este ángulo, y este ángulo. Hacia arriba, ¿cuánto tendría que medir ese ángulo? Es solo este ángulo. Y hacia abajo este ángulo. Juntos estos dos ángulos hacen un ángulo de 90, ¿vale? Pero si ¿Serían yo lo 45? 45, exactamente. Este ángulo mide 45, este 45, este 45 y ese 45 grados, ¿vale? Ok, si yo parto porque si se dan cuenta son dos triángulos que están unidos por un vértice, pero son dos triángulos, ¿vale? Este ángulo y este ángulo forman un ángulo de 90 grados. Este ángulo y este ángulo forman otro ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero si yo los veo de manera independiente, como el ángulo de este triángulo y de este triángulo, de este triángulo y de este triángulo, si yo lo parto a la mitad, entonces si los dos sumados valen 90, pues uno mide 45, el otro 45, el otro 45 y el otro 45. ¿Vale? Ok. ¿Dudas con ese ejercicio? De mi parte, no, maestra. Ok. Ahora No, sí, maestra. No, maestra. vamos a entrar al tema semejanza y congruencia. Primero, vamos a explicar un poquito lo que es el término semejanza y congruencia, ¿vale? En este caso, en matemáticas, cuando hablamos de una figura semejante, nos estamos refiriendo a figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño, ¿sale? Ok, figuras semejantes. Son aquellas figuras que son iguales, ¿vale? Ellos van a ser proporcionales. Quiere decir que una semejante proporción. Ok. Figuras iguales. Ángulos iguales. Y medidas en proporción.
Ok. Son, en este ejemplo, me faltó marcar los ángulos. Vale. Dice que para que sea una figura semejante, para empezar, las figuras deben de ser iguales. ¿Qué quiere decir? Que si son triángulos, la otra figura tiene que ser un triángulo. Si es un cuadrado, la otra tiene que ser un cuadrado. Si una es una pirámide, la otra también debe ser una pirámide, ¿vale? Bueno, en el ejemplo que está ahí se cumple la primera característica. Son figuras iguales. Son triángulos rectángulos las dos, ¿vale? Nos dice que deben de tener ángulos iguales. Evidentemente, si son triángulos rectángulos, su ángulo debe de ser de 90 grados. 90 grados en los dos ángulos, ¿vale? Y dice que las medidas deben de ser a proporción. Aquí en este caso, la primera figura me marca 3, 6 y 4, ¿vale? A proporción, más o menos, la proporción de ellos es, ejemplo, que mida el doble, el triple, el cuádruple o el quíntuple de las medidas de la primera figura. En este caso, la segunda figura tiene las medidas al triple. Ejemplo, este lado mide 3, pero este mide 9, ¿sale? Es 3 veces más grande. Este mide 6 y este mide 18. La medida es 3 veces más grande. Este mide 4 y este mide 12, pero la medida es 3 veces más grande, ¿vale? En teoría sería como las fracciones, ¿se acuerdan? Que de una fracción grande la hacemos chiquita, pero en eso nos salen diferentes resultados, ¿vale? Todos esos resultados provienen del mismo. Es lo mismo. En este caso, la figura más chica representa la figura más grande. Son iguales, o sea, son figuras semejantes. Tienen las tres características: figuras iguales, ángulos iguales y medidas a proporción. En este caso al triple, pero puede ser al doble, al cuádruple, al quíntuple, etcétera, de las primeras medidas de mi primer triángulo. Esas son las figuras semejantes. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. ¿No? Ok. No, maestra. Basándome bueno, poniendo otro ejemplo, voy a colocar. Ocho, 10 y 6. Ok. Si me doy cuenta, para poder yo sacar la proporcionalidad de mis figuras semejantes, voy a darles el siguiente ejemplo, ¿vale? En este ejemplo, tengo mi triángulo más grande, ¿vale? Dice que mi triángulo más grande, primero checo, ambas son triángulos rectángulos, ambas tienen ángulos de 90 grados y ambas aparentemente tienen la misma proporcionalidad, pero es lo que vamos a checar, ¿vale? Me dice que las medidas de mi triángulo rectángulo más grande son de 8, 10 y 6 centímetros o 6 unidades, ¿vale? Para yo poder sacar la proporcionalidad, en este caso, voy a tomar el lado más grande de mi triángulo, ¿vale? En este caso es este. ¿Sale? Y lo voy a dividir permítanme. Vale. Ok. Retomo. El ángulo más grande, o en este caso, retomo otra vez el ejemplo, ¿vale? Porque ya me hice una retomada. Ok. Va. Tengo estos dos triángulos. Son semejantes porque ambos son triángulos rectángulos y tienen los mismos ángulos. Ángulos de 90 grados, ¿vale? En un triángulo, en el más grande, me está dando todas las medidas. 8, 16 unidades. Vamos a dejarlo así.
Y en el más chiquito solo me está dando la medida de uno de los lados del triángulo, ¿vale? Para yo poder sacar la proporcionalidad, voy a tomar la medida de ese mismo lado, de los dos triángulos, este lado y este lado, porque este tiene medida y los demás no, ¿vale? Y lo voy a dividir 10 entre 5, ¿vale? Tomé el valor de aquí entre el valor que me está dando aquí, porque este lado y este lado son el mismo, ¿vale? Y necesito sacar la proporcionalidad de este lado y de este lado de mi triángulo más pequeño. Entonces, tomo 10 entre 5. 10 entre 5 me va a dar 2. Esa es la proporcionalidad de mi figura semejante, ¿vale? Ya tengo la proporcionalidad. Dice que es el doble, ¿sale? Este es 2 veces más grande que este. Entonces divido, ¿vale? En este caso voy a ver si es cierto, ¿vale? Voy a dividir 10, que es este valor de este lado, entre la proporcionalidad que es 2. 10 entre 2. Y me va a dar 5, ¿vale? ¿Qué es el valor de este lado? Es correcto. Esa es la proporcionalidad que estaba buscando, ¿sale? Ahora voy a tomar el valor de este y lo voy a dividir entre mi proporcionalidad para obtener el valor de este lado, ¿vale? Entonces coloco 8 entre 2 y me va a dar 4. Entonces el valor de aquí es 4, ¿vale? Y si me doy cuenta, estoy siguiendo la semejanza, ¿vale? Debe de ser 2 veces más grande, más bien 2 veces más pequeño que este. Y lo es, ¿sale? 4 y 8 es 2 veces más grande que 4. Ahora voy a sacar la semejanza o la proporcionalidad del siguiente lado. 6 entre la proporcionalidad que es 2. Entonces 6 entre 2 me va a dar 3. Y entonces el valor de este lado es 3. ¿Vale? Entonces tengo que estos triángulos cumplen con la semejanza. ¿Por qué? Son triángulos rectángulos con ángulos de 90 grados y que tienen las mismas medidas en proporción. En este caso, este es 2 veces más grande que este. 4, 8, 5, 10, 3 y 6. Entonces son figuras semejantes. ¿Hasta ahí dudas con la semejanza de los triángulos? No, maestra. En teoría se aplica para todas las figuras geométricas, ¿vale? Pero en este caso estamos viendo solamente triángulos. Entonces, para que un triángulo sea semejante del otro, debe ser igual. Debe ser una figura igual, en este caso triángulos. Sus ángulos deben de tener la misma medida, aunque estén más grandes, no importa, el ángulo es el mismo. Y deben de ser sus lados a proporción. Las medidas de sus lados deben de ser a proporción. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, o lo que indique el ejercicio, ¿vale? ¿Ya notaron el ejemplo? Ya, maestra. Ya, Ya, maestra. maestra. Ahora vamos con congruencia de los triángulos. Esta fue la parte de semejanza. Ahora vamos con la parte de congruencia. Ok. En matemáticas quiere decir que dos figuras son exactamente iguales. Es parecido a la semejanza, pero en este caso es congruencia. ¿Qué debe de ser? Debe ser la misma forma, el mismo tamaño y lados y ángulos iguales, ¿vale? Entonces, para que una figura sea congruente, deben tener misma forma, deben de tener los mismos lados y, perdón, el mismo tamaño.
de lados y ángulos iguales. ¿Sale? A diferencia de la semejanza, nos dice que en la semejanza deben de ser las figuras proporcionales. En el caso de la congruencia, no. ¿Sale? Deben de ser la misma forma, o sea, si son triángulos, deben de ser triángulos, si son cuadrados, deben de ser cuadrados. Deben de tener el mismo tamaño, ¿sale? Deben de ser iguales. Si un lado mide 8, el otro debe de medir 8. Si uno mide 3, el otro debe de medir 3, y si el otro mide 2, debe de medir 2, ¿vale? Y dice que deben de tener lados y ángulos iguales, o sea, que si de un lado son 90, 45 y 45 grados, del otro triángulo también deben ser 90, 45 y 45, ¿vale? Y para esto tenemos diferentes características, o más bien diferentes clasificaciones de congruencia. Tenemos la primera, que es lado, lado, lado. La segunda, que es lado, ángulo, lado. Y la tercera, que es ángulo, lado, ángulo. En la primera, cuando nos referimos a lado, 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 se dan cuenta son tres características porque son triángulos, ¿vale? Lado, lado, lado quiere decir que todos sus lados van a ser iguales, no a proporción, iguales. En el caso de lado, ángulo, lado, quiere decir que dos de sus lados deben de ser iguales y uno de sus ángulos debe de ser igual, ¿vale? En el caso de ángulo, lado, ángulo, quiere decir que dos de sus ángulos tienen que ser iguales y solo uno de sus lados debe de ser igual. Voy a poner el ejemplo, ¿vale? La primera. Ok. Cuando se refiere a congruencia en triángulos de lado, lado, lado o L, 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 significa que todos los lados van a medir lo mismo. Este lado de aquí mide 12 y en el triángulo de ejemplo también mide 12. Aquí mide 15, aquí también va a medir 15. De base tiene 10 y de base tiene 10, ¿vale? Congruencia en triángulos, lado, 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 es esta, ¿vale? Deben de ser exactamente iguales. Repito, es diferente a la semejanza, porque en la semejanza tenemos que esa proporción, ¿vale? El más chiquito y el más grandote, pero debe de ser o el doble más grande, o el doble más pequeño, o el triple más grande, o el triple más pequeño, ¿vale? Para que haya una semejanza. En congruencia no, deben de ser exactamente iguales. Lado, 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 sus tres lados deben de medir exactamente lo mismo para que se cumpla la congruencia o la primera congruencia que es L, L, L o lado, 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 ¿vale? En la segunda me dice que se debe de cumplir en donde dos lados deben de medir lo mismo y un ángulo y uno de sus ángulos de ser igual, ¿vale? Entonces, es la segunda congruencia. Dice que en este caso es lado, ángulo, lado. Quiere decir que dos de sus lados van a medir lo mismo y uno de sus ángulos o su ángulo principal debe medir 90.
Ok. Aquí se cumple la segunda congruencia, ¿vale? Tengo uno de sus lados que mide lo mismo, otro de sus lados que mide lo mismo y su ángulo principal que mide 90, ¿vale? El otro lado puede tener variaciones en cuanto a medidas, pero dos de los lados y uno de sus ángulos debe de ser exactamente igual para cumplir el segundo punto de la congruencia, ¿vale? En el caso de la tercera congruencia, me dice que es ángulo, lado, ángulo. ¿Sale? En este caso es diferente. Uno de sus lados va a tener la misma medida. En este caso, 12. 12 de este lado y 12 de este lado. Y sus ángulos internos dos de sus ángulos internos deben de tener la misma medida. 90, 90, 45 y 45. ¿Vale? Entonces, para congruencia tengo tres tipos de clasificaciones. Lado, 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 donde los tres lados de mi triángulo deben de ser iguales. La segunda, que es lado, ángulo, lado, en donde dos de los lados debe de medir lo mismo y uno de sus ángulos debe de medir lo mismo. En el tercero, donde tengo ángulo, lado, ángulo, que es este ejemplo, donde dos de sus ángulos internos miden lo mismo y solo uno de sus lados mide lo mismo. ¿Vale? ¿Ya las anotaron? Ya, maestra. Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Ya, maestra. Ok, el siguiente ejercicio que les estoy colocando lo van a realizar en su cuaderno, ¿vale? Y me van a decir qué tipo de congruencia está aplicando, cuántas congruencias se está aplicando, no puede ser, ¿vale? Se está lado A. Doy unos minutitos para que lo resuelvan y si tienen la respuesta, que tenga la respuesta primero, me dice su nombre para ponerle participación, ¿vale? Maestra, ¿me puedes dictar las medidas, por favor? Ok. Tiene, mide 60 grados, tanto en el segundo
Maestra, no se le escucha muy bien su Centros voz. tanto abajo, tanto en este como en este triángulo. 60, 30, 60, 5 y 5. Maestra, disculpe, no se escucha muy cortado. Ah, ok. Repito. Es 60. ¿Yo me escucho bien? Sí, maestra. Sí, maestra, ya se escucha. 60 y 30 y 5 en el primer triángulo. En el segundo triángulo es 30, 60 y 5 centímetros. Maestra, ¿es este el triángulo congruente? Ajá, son congruencias. Acuérdate que hay tres. La primera, que es lado, lado, lado. La segunda, que es lado, ángulo, lado. Y la tercera, que es ángulo, lado, ángulo. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, ¿cuál de esas tres congruencias se cumple? ¿La primera, la segunda o la tercera? Es la tercera. La tercera. Ok, la tercera. Es lado, ángulo, lado. ¿Vale? ¿Por qué? Acá tengo un ángulo parecido al de acá y mide lo mismo, ¿vale? Acá tengo un ángulo de 30 y acá también tengo un ángulo de 30. Y esta medida de los lados son la misma. Entonces cumple la tercera congruencia, ¿vale? Que es ¿Me podría repetir los, no, bueno, los lados del, bueno, los nombres de las congruencias, por favor? Ok, la primera es lado, lado, lado. La segunda es lado, ángulo, lado. Y la tercera es ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? La primera, los tres lados deben de medir lo mismo. En la segunda, dos lados y un ángulo deben de medir lo mismo. Y en la tercera, dos ángulos y un solo lado deben de medir lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Vale? Gracias, maestra. Ok. Entonces, hasta aquí retomo lo de semejanza. Semejanza debe de ser la misma figura, ¿vale? Más bien, o la misma forma, debe de ser el mismo ángulo y las medidas deben de ser a proporción. ¿Qué quiere decir? Que si un triángulo es pequeño, a lo mejor el triángulo más grande debe de ser el doble del pequeño, ¿vale? O el triple del pequeño. Ese es en el caso de las semejanzas. En el caso de las congruencias, deben de ser los triángulos exactamente iguales. Deben de tener la misma forma, deben de tener el mismo tamaño y los lados y ángulos deben de ser iguales. Pero para esto lo voy a particionar en tres congruencias. La lado, 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 que es todos los lados miden lo mismo. La tercera, que es lado, ángulo, lado, en donde solo dos de sus lados y un ángulo miden lo mismo. Y ángulo, lado, ángulo, en donde dos ángulos del triángulo miden lo mismo y uno de sus lados mide lo mismo. ¿Vale? Esa es la diferencia entre semejanza y congruencia.
voy a pasar al siguiente punto, ¿vale? Y estas son rectas y puntos notables de un triángulo. Rectas y puntos notables de un triángulo. ¿Qué? Pues generalmente van a tener diferentes ángulos que van a ir cortando a mi triángulo, ¿vale? Para esto necesito conocer ciertos conceptos, como el concepto de mediatriz, perpendicular y circuncentro, ¿vale? Esos son los tres principales. Los vamos a ir desarrollando conforme vamos a encontrar la clasificación. Ok, estas rectas y puntos notables de un triángulo se van a clasificar en circuncentro, baricentro e incentro, ¿vale? Y el ortocentro, perdón. Entonces, son cuatro elementos de rectas y puntos notables de un triángulo, ¿vale? Voy a empezar primero a decirles cuál es la mediatriz. Dice que la mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazado por su punto medio. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan las perpendiculares? Voy a suponer que aquí tengo un segmento de recta. Ese es mi segmento de recta, ¿vale? Y siempre que voy a trazar una perpendicular sobre mi segmento de recta, voy a trazar una línea perpendicular, ¿qué quiere decir? Una línea horizontal a mi segmento de recta. Esa línea que estoy trazando sobre mi segmento de recta principal, esta es mi perpendicular. Ese es mi perpendicular y la roja va a ser mi segmento de recta. Segmento y perpendicular. Pero recuerda que los ángulos siempre se van a formar cuando dos segmentos de recta se interseccionan entre sí. En este caso, esta perpendicular y este segmento de recta se cruzan aquí y forman un vértice. Cuando ya tengo formado un vértice, quiere decir que entre esta y esta línea hay un ángulo. Para que siempre siga esta característica de ser perpendicular a mi segmento de recta, este ángulo siempre debe de medir 90 grados. Siempre debe de medir 90 grados, ¿vale? Y esa es mi mediatriz, ¿vale? La perpendicular que se une a mi segmento de recta, esta perpendicular que se une a mi segmento de recta y tiene 90 grados, esa es mi mediatriz. Esa va a ser mi mediatriz, ¿vale? Y la puedo encontrar de diferentes formas, ¿vale? Puedo tener lo voy a poner aquí. Puedo tener este segmento de recta y una perpendicular que la parta de esta manera, ¿vale? Pero aquí tengo un ángulo de 90 grados. Y esta es mi perpendicular o mi mediatriz. O también lo puedo encontrar así. Puedo tener este segmento de recta y mi perpendicular la puede cruzar así. Y recuerdo que este ángulo mide 90 grados. Y esta es mi perpendicular a mi segmento de recta, ¿vale? Entonces, la perpendicular
es aquel semisegmento de recta que se va a trazar por encima de mi segmento de recta. Ese es mi perpendicular. Pero al tener un vértice o al intersectar el segmento de recta, va a formar, una vez que forma este vértice, nos dice por debe de haber una. Entonces, si hay una debe de 90 grados. Esa va a ser mi mediatriz. ¿Vale? Mediatriz va a ser la perpendicular al segmento de recta que mida 90 grados. Puede estar posicionada de diferentes formas. Aquí les pongo 3 ejemplos más de cómo se pueden observar esas mediatrices. ¿Vale? Bueno, una vez que ya tengo el concepto de mediatriz, me voy a ir con la primera clasificación de rectas y puntos notables de un triángulo. Ok. En este caso, el punto notable es mi mediatriz. ¿Qué es esta? ¿Vale? Esta que me forma el ángulo de 90 grados. Esta es mi mediatriz. ¿Vale? La recta es la perpendicular, que también forma parte de la mediatriz. Bueno, para esto entonces voy a empezar a clasificar las líneas que intersectan a mi triángulo, y para eso tengo la primera clasificación, que es el circuncentro. ¿Vale? Y dice que el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrito al triángulo. ¿Qué quiere decir? Punto donde se van a cortar las 3 mediatrices del triángulo. Ok. Voy a borrar esto. Y ese ¿vale? Dice que es el centro de la circunferencia circunscrito al triángulo. Circuncentro. Punto donde se cortan las 3 mediatrices, o es el centro de la circunferencia circunscrito al triángulo. Y para esto voy a dibujarles ese triángulo. Ahí está. Tengo un triángulo rectángulo, pero esto se puede mandar a todos los tipos de triángulos, ¿sale? Ya saben que tenemos clasificación por lados y por ángulos. En este caso voy a usar un triángulo rectángulo, ¿vale? Me dice que para poder trazarlo yo, necesito saber cuál es el punto que va a ser el circuncentro de mi triángulo. En este caso, voy a encontrar, o me voy a situar en cualquiera de los 3 lados de mi triángulo, ¿sale? Y voy a encontrar el punto medio a mi triángulo. Ejemplo. Voy a colocar los vértices de mi triángulo. Aquí están los vértices. Ahí están los vértices, ¿vale? Para yo poder encontrar el punto medio de un lado de un triángulo, me tengo que situar en uno de los vértices, ¿vale? Me voy a situar en uno de los vértices, en los 2 de abajo o en el de en medio. En este caso voy a tomar como referencia el de acá, ¿vale? Dice que debo encontrar el punto medio de un lado de ese triángulo. ¿Qué quiere decir? Que este vértice tiene que cruzar con el punto medio de uno de los lados de mi triángulo. En este caso, este vértice tiene que tocar con el punto medio de alguno de los lados de mi triángulo. Si yo me refiero a alguno de los puntos medios de uno de mis lados, quiere decir la mitad de lo que mide mi lado. En este ejemplo,
Mi lado mide 29, 26. Entonces mi punto en el medio debe de ser 13, que es más o menos por aquí. Y este punto medio de uno de mis lados se tiene que unir con este vértice. Y lo uno, ¿vale? Ahí está. Ahí encontré el primero. Lo voy a marcar. ¿Vale? Ese es el primero. Me voy con... Me voy a colocar aquí. Ya no en aquí, sino en el punto medio que marqué. Este punto medio tiene que tocar o tiene que caer con el lado medio que tiene de este lado. Ejemplo. Aquí mide 20 y aquí debe de ser 10. Entonces, este punto y este punto se deben de cruzar. Ya los crucé, ¿vale? Ok. Me sigo yendo con este puntito que tengo aquí. Este puntito debe cruzar aquí, ¿vale? Por default debe cruzar ahí, porque ya está marcado, ¿vale? Y hasta ahí tendría las rectas que van a intersectar a mi triángulo en cuestión de circuncentro. Si ustedes se dan cuenta, todas estas líneas que están aquí cruzan por este puntito. Este puntito que hace que todas estas líneas que se cortan se llama circuncentro, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un compás y quiero marcar un círculo afuera de este triángulo, este es mi circuncentro. Aquí marcaría el punto, o aquí pondría la agujita de mi compás y haría la abertura para que estos tres vértices se unan. ¿Vale? Y ese sería el centro de mi círculo. Centro. ¿Ah? Laterales de mi triángulo. ¿Sale? En este ejemplo, esta línea medía 29 centímetros y la medida era 13, ¿vale? Entonces, de este punto medio a mi primer vértice, trazo la primera línea. Y a partir de este puntito que se genera aquí, empiezo a trazar lado medio, trazo una línea, y como aquí ya no puedo encontrar un lado medio, bueno, pues trazo una línea ya general hacia acá, ¿vale? Para terminar el corte. Y ese es mi circuncentro. Ese es el punto de inicio. Me voy a empezar mi triángulo, si es que quiero un triángulo, si es que quiero un círculo fuera de mi triángulo, ¿vale? ¿Dudas con el circuncentro? ¿No? De mi parte no, ¿Puedo maestra. borrar el ejemplo? No, No, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Del circuncentro nos vamos a ir al baricentro, ¿sale? Y nos dice que el baricentro es el punto donde se cortan las medianas
Y el baricentro siempre se encuentra en el centro de mi triángulo, ¿vale? El baricentro siempre, 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 todas las rectas que se van a cruzar en ese punto va a ser el baricentro y debe de estar en el centro de mi triángulo, ¿vale? Para eso nos dice que debo de tener otro concepto que se llama las medianas, ¿sale? Recuerden que punto donde se cortan las medianas. ¿Qué es las medianas de un triángulo? Son las rectas que se unen en el punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. Parecido al circuncentro, pero ahora voy a estar buscando el baricentro. Y el baricentro siempre debe de estar en el centro de mi triángulo, ¿vale? Al baricentro también lo puedo conocer como gravicentro, ¿vale? Espérenme, espérenme. Ok, baricentro o gravicentro, ¿vale? Dice que es el punto donde se cortan las medianas. Y siempre va a estar al centro de mi triángulo, ¿vale? Aquí voy a dibujar un triangulito. Ahí está mi triángulo, ¿vale? Ahora, dice que para encontrar el baricentro debo trazar rectas medianas. Y me dice que la recta medio doblada y con los vértices. Para que sea más fácil, voy a marcar mis vértices, que son 3, ¿vale? En este caso, este lado mide 19, si es la mitad, son 14, 19. No, es cierto, mide 18. Entonces la mitad es 9. La mitad de este lado debe de ser 9 también, porque miden lo mismo. Este es mi punto medio. Y el de acá mide 20 y debe de ser 10. Punto medio. Ok, los vértices los marqué como puntitos y los puntos medios de cada lado los marqué con unas rayitas, ¿vale? Dice que para yo poder encontrar las medianas, para después poder encontrar mi baricentro, me dice las medianas de un triángulo son las rectas que se unen con el punto medio al lado de un triángulo con el vértice opuesto, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que uno de los puntos medios de uno de mis lados se tiene que unir con el vértice que está del lado contrario. En este caso, si me voy con este punto medio de este lado, se tiene que unir con este vértice, ¿vale? Porque está uno enfrente del otro. Entonces lo coloco aquí y aquí trazo mi primera mediana, que es esa, ¿vale? Esa es la primera mediana. Ahora, del lado opuesto, del punto del lado medio al vértice opuesto, este con este. Está uno enfrente del otro y lo trazo. Ahora, dice que el punto medio con el vértice opuesto. Punto medio y vértice opuesto.
y le trazo, ¿vale? Y entonces, el punto que se genera entre la intersección de estas tres rectas, esta que está aquí, este puntito que los une, se va a llamar baricentro o gravicentro, ¿vale? Entonces, retomo y digo los vértices de mi triángulo, ¿vale? Digo los lados. Una vez que mida los lados, para encontrar el punto medio de cada lado, va a ser la mitad de lo que mide mi lado. En este caso, este medía 19, fueron 9. No, 18, perdón. 18 fueron 9. 18 fueron 9 el punto medio. Este medía 20, entonces punto medio debe de estar en 10 centímetros. Una vez que ya localicé los puntos medios de cada lado y los vértices, los voy a unir con sus opuestos. El opuesto a este lado es este vértice. El opuesto a este lado es este vértice. Y el opuesto a este lado es el vértice de arriba. Las uno con una recta, cada uno, y el punto donde se intersectan las tres rectas, ese es el baricentro. Y como dice su significado, siempre debe de estar al centro de mi triángulo. Y ese puntito es mi baricentro. ¿Hasta ahí dudas con el baricentro? No, maestra. No, maestra. ¿No? ¿Lo puedo borrar? Sí, Ya, maestra. maestra. Sí, maestra. Antes de ir con el siguiente clasificado, que es el ortocentro, perdón, el incentro, vamos a hacer un concepto, ¿vale? Y esa es la bisectriz. La bisectriz dice que la bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice y que divide a los ángulos de igual manera. O sea, va a dividir a esas semirrectas en dos. Ejemplo. Voy a suponer que tengo el siguiente ángulo. Este es el ángulo que yo tengo, ¿vale? Recuerden que el concepto de ángulo me dice que para que haya un ángulo debe de haber dos semirrectas que se interseccionen o que se unen a través de un vértice. Ese puntito es el vértice porque está uniendo a mis dos semirrectas. Y la abertura que se genera entre esas dos semirrectas, ese va a ser el ángulo, ¿vale? En el caso de la bisectriz, me dice que va a ser aquel segmento que va a dividir el ángulo en dos, de la misma proporción. O sea, que si yo hago una recta a la mitad, porque es un segmento de recta el que voy a trazar, me va a formar dos ángulos diferentes que van a medir. ¿Ok? Esta recta que está aquí y que está dividiendo a mi ángulo en dos partes, esa es la bisectriz, ¿vale? Esa rojita es la bisectriz. Bisectriz, ¿vale? Entonces, la bisectriz es la que va a partir a mi ángulo en dos y me va a formar otros dos ángulos con la misma medida. O sea, este ángulo de acá mide lo mismo de acá. Supongamos que este ángulo mide 50 grados. Supongamos, ¿vale? Entonces esta mediatriz hizo que ahora este ángulo valiera 25 y este de acá arriba valiera 25, ¿vale? Esto es lo que hace el ángulo en dos y me va a generar dos ángulos más con la misma medida.
En este caso, y para poder trazar el incentro dentro de mi triángulo, debo trazar ahora bisectrices, ¿vale? Y para eso dice que el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices. ¿Ya copiaron el ejemplo de una bisectriz? Sí, maestra. Ya, Ya, maestra. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vámonos con el incentro, ¿vale? Ok, ahí está mi triángulo. Dice que el incentro va a ser el punto donde se cortan las bisectrices. Recuerdo el concepto de bisectriz. Dice que las bisectrices van a partir a mis ángulos a la mitad. Entonces identifico mis vértices. Este es un vértice, otro vértice, otro vértice. Donde tengo vértices, tengo la formación de ángulos, 1, 2 y 3 ángulos, ¿vale? Dice que para poder trazar bisectrices, las bisectrices deben de partir a mis ángulos a la mitad. En este caso, aquí tengo un ángulo, y entonces lo parto a la mitad, ¿vale? Aquí tengo otro ángulo, y entonces lo parto a la mitad, ¿vale? Aquí tengo otro ángulo y lo parto a la mitad. ¿Vale? Y el punto donde se cortan esas bisectrices, aquí, va a ser el centro de mi círculo circunscrito a mi triángulo, ¿vale? Entonces, el incentro va a ser el punto donde voy a empezar a trazar un círculo circunscrito a mi triángulo, que quiere decir que debe de estar dentro del triángulo. Y ese es el incentro, ¿vale? Entonces, siempre que vea un triángulo con un círculo adentro, siempre voy a saber que lo que voy a estar buscando es el incentro de ese círculo, ¿vale? Y lo voy a encontrar trazando las mediatrices las bisectrices de ese triángulo, ¿vale? Y las bisectrices del triángulo son partir a los ángulos de los triángulos a la mitad. Hasta ahí con el incentro, ¿dudas? De mi parte no, maestra. No, maestra. ¿No? Ok. No, maestra. Ok, voy por el último, ¿vale? Y el último es el ortocentro. Dice que el ortocentro es el punto donde se corta la altura. Recordemos que los triángulos, para poderlos calcular, tienen 3 elementos, ¿vale? El base por altura sobre 2. Esa es la fórmula para los triángulos, calcular el área de los triángulos. La base y la altura. La base es el lado de abajo de mi triángulo, que es esto, y la altura es cuánto mide de esa base al vértice de arriba, ¿vale? Esa es la altura. Entonces el ortocentro lo voy a calcular donde se cortan los puntos de las líneas trazadas por la altura. En este caso, la altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un triángulo que va
desde el vértice opuesto a este lado hacia el lado vértice opuesto. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ir hacia arriba, ¿vale? Voy a borrar el incentro. Y ahora voy a colocar el ortocentro. El punto donde se corta la altura, ¿vale? Voy a dibujar mi triangulito. Ok, ahí tengo mi triángulo, ¿vale? Voy a identificar la altura. Recuerdo que la altura siempre va a partir de la base de mi triángulo hacia arriba. Entonces, esta es la base, ¿vale? Aquí están sus vértices. Y dice que para que yo trace la altura, debe de ir de la base al vértice de arriba. Entonces, esta es la altura, ¿vale? Esa es la primera. De ahí, me voy a basar para trazar mis demás líneas, ¿vale? Este vértice lo voy a llevar hasta el punto más alto que me dé. En este caso, que me dé una línea recta del vértice hasta acá. ¿Vale? Y ahora, del vértice hacia arriba. Ahí. ¿Vale? Ok. Trazo mi línea de altura, que va de la base al punto más alto, en este caso a mi vértice de arriba. A partir de ahí, las siguientes líneas que voy a trazar, las tengo que interseccionar con la altura. Aquí está. Se cortó con la altura, ¿vale? Y aquí se cortó con la altura. En donde se cortan esas tres líneas, a eso le voy a llamar ortocentro. Y hay una característica muy peculiar de este ortocentro. Aquí mide 90 grados. Aquí tiene un ángulo de 90 grados. Estos forman un ángulo de 90 grados. Estos forman un ángulo de 90. Estos de acá forman un ángulo de 90. Y estos de acá también forman un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Ok. El punto en donde se cortan las alturas les vamos a llamar ortocentro. Y los ángulos que se forman alrededor del ortocentro siempre van a dar 90 grados. ¿Vale? ¿Dudas con alguno de las clasificaciones de puntos y rectas notables? Ortocentro, incentro, baricentro, circuncentro, perpendicular, mediatriz, bisectriz, de cómo hay que trazarlos, De mi parte no, maestra. ¿no? ¿Ninguna? No, maestra, gracias. ¿No? Ok, si No, llegaran a maestra. si llegaran a No, tener alguna duda, me lo hacen saber. Les voy a pasar lista otra vez, ¿vale? Ojo, chicos, si la segunda vuelta de asistencia no la pasan, o sea, no se fueron a la mitad y no justifican su salida, les quito la asistencia, ¿vale? Bautista Pacheco Edgar, Presente. del Ángel García María Cristina, Presente. Faro de la Cruz Juana Judith, Presente.
García Cruz Marlene. Ok. García Nicolás Vanessa. Presente. Hernández Ángeles Stephanie. Presente. Hernández Espejel Joseph. Hernández Mora Daniela. Presente. López Martínez Sebastián. Luna Sánchez Ángel Kevin Kenay. Presente, maestra. Presente. Ruiz Aldívar. Presente. Santa María Díaz. Villa Hernández Marisol. Presente. Y Zárate Santiago Carla Edith. Presente. ¿Alguno que haya entrado después del pase de lista? Yo, maestra. ¿Quién es? Rojas Bonilla Christopher. Rojas Bonilla. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Sale, chicos. Entonces, en unos momentos se les activan las actividades de Classroom. Por favor, lean las instrucciones, chicos, porque me están entregando ejercicios que no son, ¿sale? Les estoy subiendo un PDF. En ese PDF vienen marcadas las páginas. Dentro de las instrucciones les estoy diciendo qué página y qué incisos van a realizar, porque algunos me están o realizando la página que no es, o me están realizando los incisos que no son, ¿vale? Lean las instrucciones y si de todas maneras les queda duda, mándenme mensaje y les aclaro la duda antes de que realice los ejercicios. Igual, con las entregas de sesiones me están entregando la imagen que les mandé como ejemplo. Es solo un ejemplo en el caso de los resúmenes de las sesiones MIT. Les pongo una imagen donde dice cabecera, columna y pie de página, ¿sale? Eso es un ejemplo de cómo ustedes tienen que hacer el resumen de esta sesión. No es para que lo coloreen y me lo entreguen, ¿sale? Porque no tendría caso. Ni tampoco es para que lo impriman y ahí hagan su apunte, porque tampoco tendría caso, ¿vale? Esos van en su cuaderno. Ese ejemplo es solo el formato de cómo van a realizar su resumen para que ustedes lo hagan en su cuaderno. Igual, si llegaran a tener alguna duda, me lo hacen saber. Lean las instrucciones, por favor, porque no estamos leyendo instrucciones, ¿vale? Entonces nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto, ¿vale? Gracias, maestra. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego, maestro. Bonito día. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestra. Gracias.